Hoy tenemos el placer de tener el apoyo de la industria farmacéutica, que no voy a decir yo el nombre, sino que las niñas deben de mencionarlo, ¿sí? Y tenemos también el gusto de escuchar una conferencia tan importante y relevante como la que vamos a escuchar ahora, que yo soy el que voy a hacer la presentación. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. De verdad que es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por este espacio. Para nosotros es muy importante también en la contribución de la disminución del embarazo, especialmente en adolescentes, que realmente es una preocupación y ya un problema de salud pública. Entonces, bueno, voy a presentarles nuevamente y con esa excelente noticia que tuvimos el 24 de diciembre del año pasado, donde nuestros 3 sistemas intrauterinos ingresan al PBS, al Plan de Beneficios de Salud, gracias a la resolución 2481, donde ingresa levonorgestrel en todas las presentaciones y por esta razón ingresa Mirena, Cailina y Yaides, que son nuestros sistemas intrauterinos liberadores de levonorgestrel. Les recuerdo que el mecanismo de acción de los 3 sistemas intrauterinos son 3, inhibiendo el moco cervical, evitando así el paso del esperma a través del canal cervical, la prevención del crecimiento endometrial y la inhibición de la motilidad y la función del esperma dentro del útero y las trompas de falopio. En este momento contamos con 3 sistemas intrauterinos. Mirena, que cuenta con 52 miligramos de levonorgestrel, por lo tanto tiene 3 indicaciones: anticoncepción a 5 años, manejo de menorragias idiopáticas y para profilaxis de hiperplasia endometrial. Cailina, para anticoncepción a 5 años con 19.5 miligramos de levonorgestrel, y Yaides de anticoncepción a 3 años. Estos son nuestros 3 sistemas intrauterinos que tenemos en el momento. Lucy nos iba a pasar un simulador que me parece importante que también lo veamos, entonces yo dejo para que lo podamos presentar. Lucy, que me parece importante que lo hagamos en este momentico. Estás en silencio, Lucy. Es que yo estaba esperando a que el doctor Farid disponga, como dispone el tiempo y es el coordinador. Entonces, doctor, tengo la presentación, la que estamos, pues tenemos como propuesta de presentar, y también tengo un simulador online que pudiese compartirse si hay tiempo y si usted considera que es, obviamente están, pues todos son ginecólogos y muchos pueden tener mucha experiencia en la inserción, pero si usted lo considera pertinente, lo podríamos pasar o al final o usted define en qué momento. Bueno, realmente pues yo soy el que se dice maestro de ceremonia, pero por encima de mí está el doctor Eusebio Consuegra. Si él lo permite, pues se le da la oportunidad ahora, si no al final, pero no sé, el doctor Eusebio, ¿qué considera? ¿Cuánto demora? No, es incluso práctico. Yo haría el procedimiento y se puede demorar 3 minutos. Ah, ok, perfecto. Hagámoslo entonces. Súper. Bueno, entonces es simplemente un recorderis como de los pasos de inserción y que consideren en el momento en que vayan a hacer un procedimiento, lo vean muy sencillo, puesto que ustedes también lo pueden encontrar en YouTube. Pues, pero no este mismo que voy a hacer porque este lo voy a hacer yo aquí en este momento. Entonces este sí no lo van a encontrar. Uno es que cuando ustedes tengan la paciente ya agendada y tengan todo el equipo o los insumos necesarios para hacer el procedimiento,
Pues ustedes tienen la oportunidad de tener entonces un espéculo, una pinza de curación o Bosseman, el tenáculo, la pinza de cuello, un histerómetro, unas tijeras que sean largas y afiladas, que corten bien, y unos guantes. ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, uno, el procedimiento en el momento de la inserción, obviamente descartar que la paciente no esté en embarazo y que no vaya a tener ninguna contraindicación, que en realidad son muy pocas. Hacer una exploración, un examen, un tacto bimanual, donde podamos definir si la paciente tiene un útero en anteverso, flexión o en retroverso, para definir en qué posición vamos a ubicar el tenáculo. Entonces, cuando es en anteverso y cuando es en retroverso. Colocamos el espéculo, que es muy necesario para visualizar y para fijar el cuello, y generar una asepsia para también visualizar que no vaya a tener una infección y que no podamos colocar el dispositivo. Una vez coloquemos el tenáculo y pinzamos el cuello, vamos a traccionarlo para horizontalizar el cuello y que sea mucho más fácil la inserción. Al mantener la tracción, vamos con el histerómetro a hacer una medición hasta el fondo. Allí suavecito tocamos el fondo y miramos la histerometría que nos dio aquí en 8. Mantenemos la tracción, retiramos el histerómetro. Ahí podemos descansar un poquito para poder coger el dispositivo. Miramos que tiene 8 centímetros la histerometría y aquí ya si pasó el histerómetro podemos abrir el estuche. Si nosotros no pasamos bien ese histerómetro y la histerometría nos dio 4, nos va a quedar en el canal cervical y por ende se va a expulsar o la paciente va a consultar el mismo día o al día siguiente porque siente, pues, presenta como la sensación de cuerpo extraño. Entonces, si pasa el histerómetro, abrimos completamente el estuche. Vemos el dispositivo que viene con el Mirena aquí fuera del endoceptor y vamos a hacer caso a lo que dice la flechita. El deslizador dice hacia arriba, entonces vamos a deslizarlo hacia arriba. Nunca probarlo porque si lo bajamos se puede salir. Ajustamos la pestaña en 8. Aquí nos dio 8, ¿sí? Y volvemos a traccionar suavecito el tenáculo, pero siempre sostenido. Y vamos a hacer la inserción. Entonces, aquí hacemos el procedimiento, dejamos 1 o 2 centímetros fuera del cuello. Es importante dejar este espacio porque necesitamos que los brazos se abran, ¿sí? Mantenemos la tracción y vamos a abrir los brazos dejando el deslizador en esta marca que está aquí señalada y esperamos a que los brazos se abran porque tienen memoria. La memoria es precisamente para que el dispositivo se abran los brazos y se pueda adaptar de una manera más fácil a la cavidad uterina. Por eso contamos de 5 a 10 segundos, que es el tiempo que requiere para abrir los brazos. Una vez esté en la mitad de la cavidad, ya con el endoceptor empujamos hasta el fondo. Aquí fue que me puse a hablar y no hablé muy bien. No, ¿cómo se llama? No lo hice rápido porque me puse a hablar mucho. Entonces, tenemos que introducir, bajar el deslizador, mantenemos la tracción, bajamos el deslizador, contamos hasta 10 segundos. Cuando cuenten los 10 segundos, mientras tanto uno le va conversando a la paciente y en este momento mantenemos la tracción, nos vamos hasta el fondo. Aquí desafortunadamente el computador nos está leyendo
más despacio de lo que queremos. Entonces, introducir el tubo. Abrimos. No nos está leyendo bien. Traccionamos. Mantenemos la tracción. Hacemos la inserción. Dejamos 2 centímetros fuera del cuello. Mantenemos la tracción. Bajamos el deslizador. Contamos los 10 segundos. Nos vamos hasta el fondo, pero hay que mantener la tracción. Nos vamos hasta el fondo y cuando toquemos el fondo, entonces liberamos el dispositivo. Mantenemos la tracción y lo retiramos. Liberamos la tracción. Avanzamos con la tijera, retiramos, cortamos a 2 o 3 centímetros del cuello y listo. Nos quedó bien ubicado y vemos que el procedimiento es sencillo y rápido de realizar. Obviamente, eso depende también de la paciente, ¿no? La colaboración del paciente, y en fin. Entonces, voy a cerrar acá. Y estoy a disposición, doctor, entonces. Excelente, excelente. Qué Es bueno muy que le gustó. bueno. A mí me ha gustado mucho, especialmente aparte de la planificación familiar, también en las pacientes que yo miro con lecciones como hiperplasia endometrial, donde hay un estímulo constante y persistente estrogénico. Esto y aquella paciente especialmente que tienen alguna comorbilidad en la cual no le podemos hacer una cirugía, una histerectomía o una diabetes descompensada, pues esto ayuda mucho, sí, y le brinda una tranquilidad enorme. Felicito, doctora, siempre aprendiendo yo de usted. Ay, doctor, tan bello, gracias. Bueno, muy bien. Lo mismo digo. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a dar buenos días, colegas y amigos. Continuando con el ciclo de conferencias, jornada doctor Víctor Guerrero Taján, que en paz descanse, y en pro de la educación médica continuada, con el apoyo de la Asociación de Obstetricia y Ginecología del Atlántico, ASOGA, en cabeza de nuestro presidente, el doctor Eusebio Consuegra Manzano, y los docentes de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, tenemos el gusto de invitarlos a la conferencia titulada Anticoncepción en la adolescencia. La doctora Lucy Arango Quintero está a cargo de la misma. La doctora Lucy es médica cirujana de la Universidad del Bosque, Institutional Medical Liaison para anticoncepción a largo plazo para países andinos, Centroamérica y el Caribe de Valle. Doctora Lucy Arango Quintero, es un gusto tenerla aquí con nosotros. El auditorio es todo suyo. Doctor, muchas gracias a usted, a doctor Consuegra, a la doctora Ana María, permitir este espacio que para nosotros es muy valioso, y al doctor Mario Villanueva, que no sé si está presente, pero también ha sido muy valioso porque nos ha colaborado y sobre todo ha sido un inquieto por precisamente abordar este tema en esta población adolescente que, como usted muy bien dice, es muy preocupante porque
hay muertes maternas, hay embarazos subsecuentes que eso afecta mucho esta población. Entonces, lo que buscamos con o el objetivo que tenemos es precisamente buscar cómo fortalecer las acciones de planificación familiar, de también incluir los derechos sexuales y reproductivos, con el fin también de que podamos disminuir la tasa de fecundidad o de contribuir para disminuir la tasa de fecundidad en este grupo poblacional, también prevenir esos embarazos subsecuentes que se nos están presentando muy pronto y también la reducción de esa mortalidad materna de la que usted se hizo referencia al principio. Entonces, vamos a comenzar. Voy a apagar la cámara y le pido por favor a todos los escuchas que mantengan el micrófono cerrado para que no interfieran con la conferencia de la doctora. Muchas gracias. Espero que estén viendo la presentación. Me dicen si la están visualizando. Sí. Perfecto, doctor Farid. Muchas gracias a usted. Muy bien. Voy a tener que aquí. Perfecto. Entonces, como dijimos al principio, el tema en realidad es muy necesario porque nos tenemos que sensibilizar ante la necesidad de disminuir esas tasas de embarazos no planeados en adolescentes y precisamente fortalecer las acciones en los 3 puntos que les mencioné en cuanto a disminuir la tasa de fecundidad, disminuir o reducir esa mortalidad y también que prevengamos también de esos embarazos subsecuentes en esta población. Como conflicto de interés, yo soy médica, trabajo en Bayer y para nosotros es muy importante que si en algún momento se llegase a presentar algún evento colateral, adverso, con cualquiera de los productos de Bayer, sean reportados a farmacovigilancia.colombia@bayer.com. Lo contenido en esta información está dentro de las indicaciones aprobadas en Colombia y sustentadas pues como se requiere por los organismos o por estudios avalados. Entrando pues ya en materia, en realidad la adolescencia la define la Organización Mundial de la Salud como ese grupo entre 10 a 19 años donde en este periodo se presentan todos esos cambios en su crecimiento, en el desarrollo que ocurre después de la niñez y antes de convertirse ya en edad adulta. Entonces vemos que existen unos cambios importantes en este proceso, en estas edades, donde no solamente son los cambios en cuanto a maduración física, sexual o el crecimiento en su desarrollo condicionado por todo el proceso biológico, sino también las experiencias o los riesgos que incluso pueden estar presentando este grupo de pacientes. Entonces, toda esa transición de esa niñez a la adolescencia es un cambio de desarrollo de identidad. Muchas veces empiezan a generar sus personalidades, a establecer más relaciones, más capacidad de razonamiento abstracto incluso, y también están cada vez que van avanzando en su grupo social, pues tienen también riesgos considerables en cuanto a presiones por su grupo de amigos, que hacen que muchas veces por su consideración personal, pues se ven obligados o presionados a consumir alcohol, tabaco o incluso drogas o sustancias psicoactivas. Y esto hace que esa presión empiece también a infundir mucho en el campo de las relaciones sexuales. Entonces vemos las adolescentes que se sienten presionadas a que las amigas ya tienen relaciones y ellas no, y esa inducción a la actividad sexual muchas veces son sin protección o se guían por de pronto métodos anticonceptivos que les ofrecen las primas o las amigas y no acuden a un sitio que en realidad represente una asesoría de anticoncepción. Entonces esa vulnerabilidad y que se exponen a las actividades sexuales sin protección, esto también nos debe preocupar muchísimo. Entonces existen unos factores de riesgo
como también protectores para ese embarazo adolescente. Entonces, identificar esas conductas sexuales de riesgo, las que están más propensas a tener ya uso de sustancias psicoactivas, otras veces es porque la familia no tienen un buen acercamiento a esa adolescente, entonces no hay muy buena comunicación y por ende muchas familias dicen cuídense, pero no les explica en qué forma o qué manera deben de cuidarse. Entonces vemos que hay una falta de educación sexual, incluso de los padres hacia la hija o a la persona que está encargada de esa adolescente, y también la falta de información a los accesos que pueden ellas presentar a un servicio de salud sexual y reproductiva. Entonces vemos estas mujeres que están en riesgo, que no tienen un apoyo de la familia, y seguramente ustedes han tenido experiencia o casos donde adolescentes que se embarazan y con la presión familiar que tienen, pues muchas veces hasta han intentado o se han suicidado y no sabían que existía una atención o una orientación en planificación en el hospital o en el centro de salud más cercano donde la persona estaba viviendo. Entonces también vemos que hay unos factores protectores que nos van a ayudar a disminuir esos factores de riesgo. Entonces, tener una buena comunicación con los padres, los profesionales de salud también estar abiertos a dar esa información, tener actividades extracurriculares en los colegios. Muchas veces existen pues colegios que se preocupan para dar una educación sexual, otros que son por ser más religiosos, pues se abstienen de divulgar mucha información, pero igual es un derecho que tienen los niños y los adolescentes en conocer cuáles son su modo de protección. También las políticas gubernamentales que estén enfocadas como en esa población para definir, bueno, si las tasas de embarazo se nos están incrementando, ¿qué nosotros como alcaldía, como gobernación, qué vamos a implementar? Entonces, cada vez el embarazo no planeado se nos está incrementando en el mundo. Está alrededor del 41% el embarazo no planeado. En Colombia los tenemos en un 51% los embarazos no planeados. Y de 208 millones de embarazos que anualmente ocurren en el mundo, 16 millones son adolescentes. Y esas adolescentes están entre 15 y 19 años. Entonces, tenemos que sensibilizarnos ante la necesidad de cómo ofrecer unos métodos anticonceptivos, porque igual dentro de la norma técnica los tenemos que incluir, todos los métodos anticonceptivos, en un momento de asesoría anticonceptiva, y sobre todo individualizar la paciente según sus necesidades o requerimientos que tenga la paciente. Vemos que 800 mujeres mueren diariamente por complicaciones relacionadas con el embarazo y en el parto. Entonces vemos que un embarazo no planeado tiene unas consecuencias muy grandes, y estas consecuencias en realidad vendrían a ser todos estos abortos que muchas veces son inducidos en sitios clandestinos. Vemos que las adolescentes tienen más tendencia a tener embarazos de altísimo riesgo, están más propensas a diabetes gestacional, partos prematuros, y estos niños también bajos de peso al nacer, lo que implica no solamente la consecuencia a nivel social o de educación para esa adolescente que quedó en embarazo, porque muchas veces se retrasa todo este proceso educativo porque tiene que cuidar su bebé, sino también la institución como tal en cuanto a recursos económicos, porque obviamente va a necesitar más recursos para atender a esa adolescente embarazada, a ese bebé que nació con bajo peso al nacer y necesita muchas veces o unidades de cuidados neonatales especializados para atender toda esta situación. Entonces vemos cómo el embarazo adolescente en América Latina también representa, imagínense, un 11% de nacimientos de madres adolescentes en el mundo. Entonces vemos 66.5 nacimientos por 1000 niñas entre 15 y 19 años, que está versus mundial, que son 46 por 1000. Entonces, dentro de lo que nosotros nos tenemos que acoger a lo dispuesto por el Ministerio de Salud es disminuir esa tasa de fecundidad. Nosotros, por ejemplo, entre los 10 y los 14 años del ministerio lo tiene como
como necesidad de disminuir de 2.8 nacimientos por 1000 niñas entre 10 y 14 años, establecido en el 2017, a menos de 2 embarazos, por 1000 niñas en ese mismo rango de edad. Si tenemos de 15 a 19, lo ideal sería disminuir esa tasa de 61 nacimientos por 1000 a menos de 56 nacimientos por 1000 adolescentes entre 15 y 19 años. Entonces tenemos unas metas para cumplir, porque obviamente lo que necesitamos es precisamente fortalecer esas acciones de planificación familiar y los derechos sexuales y reproductivos en este grupo de pacientes. Entonces, ese embarazo en adolescentes, vemos que Latinoamérica desafortunadamente tiene una de las tasas más altas del embarazo no planeado y va aumentando. Entonces, tenemos más de 3.200 embarazos no planeados al día en Latinoamérica que ocurren en ese grupo poblacional, mujeres ya jóvenes. Y lo que decía el doctor al principio de cómo podemos disminuir esa tasa de verdad de embarazos en jóvenes, en mujeres adolescentes, que en realidad es bien alta. Tenemos una tasa del 42% de muertes maternas. Y de embarazo subsecuente también hay unas metas establecidas. Ese embarazo subsecuente o subsiguiente, como lo llaman, en realidad debe disminuir. De 2017, que lo teníamos en 19%, bajarlo a un 14%. Ojalá a menos del 14%, esa tasa de embarazos subsecuentes. Entonces, en esta población adolescente, en realidad el grupo entre 10 y 19 años representa el 17% de la población total, o sea, 8.5 millones de personas. Esto. Y miren que los porcentajes entre adolescentes hombres y mujeres es muy similar, 51 adolescentes hombres y 49 mujeres. También, la tasa específica de fecundidad según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, para ese grupo entre 15 y 19, está entre 74 por cada 1000 adolescentes. Y vemos que ya incluso hay madres en ese grupo que ya incluso han tenido un hijo. Entonces, por eso también nos preocupa mucho para poder establecer como normas o cómo podemos prevenir esos embarazos subsecuentes. Entonces vemos una tasa del 17.4 ya en adolescentes que ya son madres o que están embarazadas de su primer hijo. Estamos alrededor de la tasa del 65% en embarazos en adolescentes que no son planeados. Entonces, hablábamos ahorita de las consecuencias de ese embarazo no planeado. Entonces, es importante ver cómo contribuimos para que también los recursos de salud no se vean tan afectados, viendo que si se establece unas normas o unas acciones más bien para disminuir esos riesgos o todos esos controles prenatales que muchas veces por ser con embarazos no planeados, no acuden tempranamente. Y estoy casi convencida de todas las personas que están aquí, todos los ginecólogos que en un momento han atendido un parto, les han llegado pacientes sin un control prenatal, sin exámenes, sin ecografía, y ustedes asumir un parto que no saben si esa paciente tenía antecedentes incluso de otro embarazo complicado. Entonces vemos que estos riesgos obstétricos y perinatales, significativamente necesitamos cómo podemos disminuir ese riesgo de esos partos pretérminos, porque también existen riesgos, como dijimos ahorita, de retardo del crecimiento intrauterino, de óbito fetal, mayor frecuencia también de preeclampsia, de eclampsia, síndrome Hell, de diabetes gestacional, anemia, hay mayores tasas de hemorragia posparto y infecciones como endometritis. Entonces también vemos que estas pacientes en la parte ya también psicológica puede haber desórdenes de ansiedad, trastornos de alimentación, como dijimos ahorita, también incluir ese suicidio perinatal. Muchas veces se sienten abrumadas por la situación y la decisión es un suicidio. Entonces vemos cómo es necesario establecer una muy buena empatía con esa paciente que se nos acerque, darle las mayores posibilidades y oportunidades en cuanto a asesoría, educación, un soporte social y sobre todo hacerle como seguimiento a esas adolescentes
y sobre todo enamorarlas del servicio, de que quieran acercarse a ustedes, sobre todo que muchas veces en las instituciones la puerta de entrada son las enfermeras o los médicos generales. Entonces, una vez se detecte esta población, se establece una ruta para que en el caso de que se requiera ya una atención por parte de ginecología, pues tengan claro las enfermeras y los médicos generales para brindar ese apoyo. Entonces vemos que dentro de la asesoría anticonceptiva del adolescente debe establecerse mucho las necesidades de esa adolescente. ¿Cuándo quiere usted embarazarse? Entonces, o cuando dice, no, yo no quiero, por ahora no lo tengo pensado, o por allá en 10, 15 años. Entonces, miramos que es una paciente que posiblemente quiere un embarazo, pero dirigirla o encaminarla hacia que existen métodos anticonceptivos de larga duración que puede ayudarle a pensar en qué momento podría ser madre, pero siempre explicarle en una segunda pregunta de que de aquí hasta cuando ella desea debe utilizar un método efectivo y que le dé pues como seguridad. Dentro de las prioridades, entonces también evaluar en esa asesoría cuáles antecedentes tiene esa paciente, médicos o de pronto ha tenido experiencia con otros métodos y no han sido tan efectivos en cuanto a la satisfacción que ha tenido con respecto al método. Entonces, muchas veces se les ofrece el método anticonceptivo y piensan que ese es el ideal para ella, pero obviamente a las pacientes hay que individualizarlas, hay que mirar cuáles son sus mitos, sus temores, sus prioridades y sobre todo qué expectativa tiene con el método anticonceptivo que se le está ofreciendo, porque muchas veces necesitan un beneficio adicional. Por ejemplo, si la paciente tiene menstruaciones abundantes, entonces, ¿qué método le podemos ofrecer a esa paciente que teniendo su prioridad de anticoncepción también necesita encaminarla hacia un método anticonceptivo que disminuya esos patrones de sangrado tan abundantes que tiene y que muchas veces las pacientes no consultan por ello? Otros es que son pacientes obesas y las pacientes obesas hay que tener siempre el cuidado de mirar cuál es el método anticonceptivo, porque tienen tendencia a que el metabolismo por ser mayor, pues estas pacientes se consumen el método anticonceptivo más rápido. Entonces, siempre decir, bueno, podemos utilizar tal método, pero la paciente tiene un índice de masa corporal de 30 y esta paciente además está sangrando. Entonces, también mirar qué método anticonceptivo se adapta mejor a las necesidades, prioridades y expectativas de la paciente. Otros pacientes dicen, bueno, yo quisiera este método, pero sufro de cefaleas o tengo tendencia a acné o soy más bien androgénica, tengo tendencia a que cada vez que tenga la menstruación presento dismenorrea. Entonces también mirar cuáles son las necesidades y expectativas que tiene la paciente. Entonces, los retos de esa asesoría anticonceptiva. Necesitamos promover mucho estas decisiones que muchas veces la paciente le dice al ginecólogo, yo quiero tal método, pero posiblemente ese método no es el ideal para ella por la historia clínica que se realizó mirando cuáles eran sus antecedentes o cuál es la condición como tal. Entonces, nosotros viendo esa prioridad, esas expectativas, ustedes son idóneos en escoger cuál es el método ideal para esa paciente nulípara o adolescente. Sin embargo, existen también los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud que pueden servir una guía para que en un momento dado se pueda apoyar para establecer cuál es el método ideal para esas pacientes. La anticoncepción en general no tiene restricciones ni en edad ni en paridad, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, es muy bueno recordar los criterios bajo la condición 1, que sería indicado. La condición 1 es que tenemos indicado ese método para esa condición de la paciente que está presentando, llámese condición o llámese comorbilidad. Categoría 2 es que en realidad tiene más ventajas de utilizar el método en esa condición y supera los riesgos teóricos. Categoría 3, que serían más riesgos que beneficios para utilizar el método en esa condición, y 4, que serían en realidad las contraindicaciones absolutas. Entonces, dentro de los criterios de elegibilidad, es importante tener en cuenta que
por ejemplo, los sistemas intrauterinos de levonorgestrel no tienen contraindicación ni por la edad ni la paridad. Aquí es muy importante considerar para colocar un dispositivo es la medida del útero, que sea entre 6 centímetros y máximo 10 para evitar expulsiones, ¿sí? Además, el sistema intrauterino hay estudios desde la menarquia, hay estudios desde los 12 años y ustedes bien saben que las indicaciones son más allá de la anticoncepción. Tenemos un dispositivo que también tiene indicación terapéutica y esto podría avanzar incluso hasta en la perimenopausia. Ahora, dispositivo de cobre también estaría en la misma condición del SIU. Sin embargo, como les dije, hay que tener en cuenta también el patrón de sangrado de las pacientes. En cuanto al implante, está entre la menarquia hasta los 45 años, categoría 1, hasta los 45, y también considerar que es sistémico, como la píldora soloprogestina. Entonces, estos tienen acción sistémica y la concentración que tienen, obviamente, tendría más impacto en el tratamiento de alguna paciente que presente alguna comorbilidad. Los sistemas intrauterinos de la T de cobre, como ustedes muy bien saben, son de acción predominantemente local. La anticoncepción combinada, entonces tenemos categoría 1 y los inyectables trimestrales también estarían indicados. Como les dije, depende de la necesidad de la paciente. Entonces, según la Academia Americana de Pediatría, ven con preocupación porque las adolescentes se estaban embarazando, entonces ya están tomando parte para recomendar, promover a que estas pacientes, cuando ya empiecen a tener sus relaciones, pues puedan tener acceso a una educación y sobre todo, pues que cuando se decidan, sea precisamente de una manera responsable. Obviamente ellos se enfocan más en que las pacientes tengan abstinencia a tener relaciones y que se vaya más bien dentro de las leyes locales, pues un respeto por esa información que se le brindan a estas pacientes. ¿Por qué? Porque igual hay que explicarles todos los métodos anticonceptivos, las situaciones sobre no solamente de anticoncepción, sino de prevención de infecciones de transmisión sexual y sobre todo también en la educación, en cómo esos métodos efectivos anticonceptivos pueden ser efectivos y seguros para que ellas tengan la posibilidad de escoger. Entonces vemos que incluso en la Universidad de Los Ángeles, los pediatras empezaron ya a recomendar los sistemas intrauterinos en vista de que la población adolescente se estaba embarazando. Entonces, es muy importante que también involucremos a los pediatras para que una vez les remitan a ustedes estas pacientes adolescentes que incluso necesitan adoptar medidas sanas y que sobre todo estén muy bien informadas en cuanto a su toma de decisiones de índole de relaciones sexuales. Entonces, pueden apoyar como pediatras a retrasar ese inicio de la actividad sexual, explicarles todos los síntomas que conllevan y que también se pueden apalancar, por decirlo así, a que cuando se presenten síntomas como acné, dismenorreas y sangrados menstruales, pues acudan a ustedes para que sea una motivación para que esa paciente diga, necesito un ginecólogo, y como muchas veces las familias son partícipes para decir, bueno, ya llegó a la adolescencia, vamos a tener nuestra primera cita con el ginecólogo. Qué bueno sería que estas familias todas estuvieran informadas y pudieran ser las que promuevan ese acercamiento a ustedes. Entonces, a través del pediatra, pues se empiezan a resolver sus primeras dudas y preocupaciones y sobre todo superar barreras, mitos y creencias, porque todos sabemos que la anticoncepción tiene un mundo de dudas y de mitos que necesitamos como profesionales de salud resolvérselas para que se decida cuál es el método ideal. Entonces, en cuanto al ABC de la anticoncepción adolescente, la adolescente tiene derecho a decidir si quiere quedar en embarazo o no. Las personas tienen derecho a recibir la asesoría anticonceptiva.
las instituciones administradoras, ya sea las EPS y en las IPS donde consultan, deben garantizar ese derecho a ofrecer la anticoncepción sin barreras, es gratis y que definan cuál es el método ideal para esa paciente. Entonces, pueden usar cualquier método de anticoncepción, ustedes lo pueden ver dentro de la norma técnica, en la resolución, incluso en las que establecen las RIAs, la 3280-2018, que es donde verdaderamente se habla de cómo establecer la ruta integral materno-perinatal y cómo podemos ayudar también a que tenga la facilidad de acercarse a la institución para que no vean que la edad sea una barrera y que por eso, como usted es joven, no se puede acercar a algún método anticonceptivo por la edad. Entonces, muchas veces, si la paciente tiene la posibilidad de llegar, pues, ¿qué es lo que dice incluso el ministerio? Que deben ofrecerle los métodos anticonceptivos modernos, ¿sí? Para disminuir todas esas tasas de embarazo no planeado y de embarazo subsecuente. Los métodos anticonceptivos modernos, como bien saben, los métodos LARC, que es la tendencia en realidad a nivel mundial para darle espacio o tiempo para que planeen un embarazo mejor planeado. La anticoncepción intrauterina puede ser usada en cualquier mujer, incluyendo las adolescentes. Como les dije, no hay restricción ni de edad ni de paridad. Si se tiene entre 14 y 24 años, debe preguntar por el servicio de salud amigable y esto pues en cada una de las poblaciones o ciudades pueden consultar en el hospital o en el centro más cercano. Entonces, vemos que la Organización Mundial de la Salud tiene establecido una clasificación de los métodos según su eficacia. Entonces, tenemos larga duración, que son clasificados como súper efectivos. Está el DIU hormonal entre 3 y 5 años, los implantes de 3 y de 5 años, la T de cobre y la esterilización quirúrgica. El índice de PER de un sistema intrauterino está comparado, según los estudios, con la eficacia que tiene una esterilización quirúrgica. Un SIU debe tener un 0.2 de índice de PER versus un 0.3 de una esterilización quirúrgica. O sea, son muy similares en cuanto a eficacia. La ventaja es la reversibilidad, que obviamente es mucho más fácil. Se retira y al mes el endometrio prolifera y puede embarazarse. En cuanto a la corta duración, son altamente efectivos. Tenemos los métodos que están entre 91 y 94% y los tradicionales, que en realidad el preservativo es el único que prevendría de una infección de transmisión sexual. Entonces, hablamos de que la Academia Americana de Pediatría recomienda de que los métodos a largo plazo serían la primera línea de elección en este grupo de pacientes y estos pediatras ya tienen que estar familiarizados con el asesoramiento, incluso del asesoramiento y de la inserción para derivar también hacia los métodos LARC. Como decían al principio, la inclusión de los DIU hormonales a partir del año 2020, o sea, según la resolución 2481, el 1 de enero del 2021 empezamos con los 3 sistemas intrauterinos porque todas las concentraciones y formas farmacéuticas están contenidas en el plan de beneficios. Entonces vemos que tanto Mirena como Kailina y Jaides podemos tenerlos dispuestos sin necesidad de hacer MIPRES. Entonces es una forma también de que las pacientes puedan llegar a ellos sin restricciones. Entonces vemos sistemas intrauterinos de Mirena, 52 miligramos aprobado por INVIMA para 5 años, el Kailina 19.5 aprobado para 5 años para anticoncepción y Jaides 13.5 miligramos para 3 años. Vemos que son métodos anticonceptivos, los dispositivos son de plástico, tienen un reservorio con levonorgestrel. La diferencia del Kailina y el Jaides con respecto al Mirena es no solamente el tamaño ni la concentración, sino que también tiene unos anillos que son ecorefringentes y ustedes lo van a visualizar para diferenciarlo de un Mirena. Ahora, si el Kailina y el Jaides tienen anillos de plata, estos anillos de plata, pues miren que las dimensiones son iguales, ecográficamente se van a visualizar igual,
pero en la especuloscopia van a ver que los hilos son azules, los del Cailina, y los del Jaidez, según la literatura, y lo que vemos es que son grisecitos, pero tirando a marrones. Entonces, la literatura dice marrones claros para diferenciarlo de el Cailina, que es el único que tiene hilos azules. Las concentraciones son muy bajas, entonces también eso hace que por su acción local y que es una progestina, porque ese es un punto muy importante, que no todas, para otros especialistas diferentes a ustedes, otros especialistas pueden decir nada de hormonas, pero las hormonas son distintas entre estrógenos y progestágenos. Entonces también es muy importante considerar en el momento de dar la asesoría, explicarle a las pacientes de que es una hormona diferente a estrógenos por si de pronto esa paciente tiene contraindicado los estrógenos. Entonces, para terminar, vemos una diferenciación importante entre los métodos LARC. Entonces, vemos que estas pacientes que tienen un sistema intrauterino, como dijimos, es de acción local, por el índice de PER de 0.2%, significa que 2 pacientes en 1000 pueden quedar en embarazo. La concentración en realidad es predominantemente local y los niveles séricos son muy bajos. Vemos que son 100 a 200 picogramos de levonorgestrel versus, por ejemplo, el implante que es de 350 picogramos. O sea, un implante sistémico, un sistema intrauterino local, para considerar en un momento dado cuál es el método de elección para ese grupo de pacientes. Entonces, si vemos que la paciente tiene menstruaciones muy abundantes, pues tenemos un método anticonceptivo a 5 años de 52 miligramos que le puede servir para disminuir esas menstruaciones abundantes, y si la adolescente es obesa, entonces también vemos la necesidad de que le brindemos una eficacia anticonceptiva que dure 5 años, porque muy bien sabemos que si el metabolismo de la obesa es mayor, esos implantes de 4 años no va a durar 4, sino 3, y si es el implante de 3, en una obesa duraría 2 años. Entonces también definir en ese grupo de pacientes con índice de masa corporal más alto que un método anticonceptivo sería la mejor opción para la paciente. Ahora, si es obesa, enfocándonos que la adolescente también tenga menstruaciones muy abundantes, pues la T de cobre tendría un aumento o se exacerbaría ese síntoma. Por lo tanto, definiríamos cuál sistema intrauterino en este caso sería el de 52 miligramos para ayudarle a esa paciente con peso elevado. Como la concentración mayor es local o la liberación de levonorgestrel mayor, no hay, o sea, el mínimo impacto en la ovulación sucede en el primer año, que según los estudios están alrededor del 15%, y la paciente puede seguir ovulando. Entonces, también para considerar en esa paciente adolescente que si empieza a tener relaciones desde temprana edad, necesita también programar su embarazo. Y en cuanto al impacto en el peso corporal, se han hecho estudios comparativos incluso con el AT de cobre y se ha observado el mismo incremento de peso, o sea, más que todo es de percepción. Entonces, mirar también individualmente qué tipo de paciente nos está aumentando de peso, ya sea porque se colocó en una edad después de los 35 años que nos puede aumentar de peso. Bueno, yo pienso que con el AT de cobre ya pues sabemos el índice de PER de 6 a 8, uso típico y uso perfecto, o sea, de 6 a 8 pacientes en 1000 pueden quedar en embarazo. Sabemos que la acción es local por la acción del cobre, que es citotóxico, con los espermatozoides, y obviamente hay pacientes que le aumentan en proporción a ese sangrado abundante. No tiene impacto en la ovulación, y el implante subdérmico pues tiene también una alta eficacia anticonceptiva con una liberación sistémica importante, y a veces también la tasa de continuidad según los estudios, incluyendo el CHOICE, se observa de que como la tasa de continuidad y de satisfacción es menor que unos métodos de anticoncepción intrauterina. Preguntas, dudas, inquietudes. Doctora Lucy. Mi doctor Farid. La felicito. La felicito por su excelente conferencia. Fue muy clara, muy didáctica, muy completa. Realmente, y esto es importante porque también aquí hay médico en formación, y pues
Lo único es que me resta después felicitarla más a fondo el día de la invitación. Claro. Doctora Lucy, le doy la palabra al doctor Eusebio Consuegra. Sí, doctor Eusebio Consuegra. Buenas tardes, muy interesante. Lucy, no dudé nunca en que esa conferencia iba a cumplir los objetivos. Sobre todo lo más importante es que debemos dejarle de tener miedo a la nuliparidad para utilizar este tipo de anticonceptivos de larga duración. De largo tiempo. Asistimos 100 personas, tuvimos una dificultad, Liliana, porque no sé por qué a Mario no le quería entrar el webinar, no podía entrar, tuvimos que darle unas orientaciones diferentes, toda una serie de cosas. Pero en fin, hemos cumplido, creo, y yo me siento satisfecho. Yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú hablaste del ABC, ¿ustedes por qué al inicio tuvieron controversia con el Ministerio de Salud? ¿Por qué bloquearon al Ministerio de Salud en la guía? Tuvieron el Ministerio de Salud que tuvo que quitar el levonorgestrel. Pregunto. Pues en realidad controversia para retirar el levonorgestrel. A ver, doctor, el levonorgestrel es la progestina más estudiada que hay a nivel mundial. El ministerio, de todas formas, al incluirlo dentro de la resolución, vio que teníamos el suficiente soporte para que se incluyera dentro del plan de beneficios en salud. Entonces, pues controversia como tal, yo no tenía como claro que tuviéramos controversia, sino que obviamente el ministerio se toma su tiempo para que todo tenga como el soporte y la debida documentación. Entonces, tenemos ya muy claro que dentro de la resolución 2481 del 2020 ya se incluyó el levonorgestrel en todas las concentraciones y formas farmacéuticas. Entonces, sí, ya podemos solicitarlo. Me equivoqué, Lucy, me equivoqué. No el levono, sino el etono. Sí, no, doctor, es que... Quitaron de la guía importante en la cual... Bueno, pero lo más importante es lo que dice Lucy, no sé qué diga Ludy y la doctora gerente sobre ese aspecto, pero lo más importante es que ya salimos adelante, que tenemos ese medicamento como anticonceptivo, que las nulíparas que hayan iniciado relaciones sexuales también lo pueden utilizar. También entiendo por ahí que no es que tienen que utilizar el más pequeño para la nulípara, o el mediano o el más grande. Cualquiera puede servir, eso es importante que quede claro para todos nosotros. París invita a los compañeros a que hagan preguntas directas sin necesidad de intermediario, prendan la cámara y el micrófono y directamente hagan la pregunta a quien deseen hacérsela. Claro, todos están invitados a hacer preguntas sin necesidad pues de hacer el procedimiento, levantar la mano ni solicitar la palabra. El que tenga una pregunta, por favor, puede hacerla. Claro que sí. Yo voy a mirar a ver si en el chat escribieron. Doctora sí, Arango. Sí. Antes de que lluevan las preguntas. Doctor Mario, ¿cómo le va? Bien, gracias. Agradecerle por renovar esos conocimientos en estos elementos que son tan necesarios, sobre todo en la etapa de la adolescencia, aunque puede usarse en cualquier edad, como bien lo dijo usted. A nosotros nos preocupa mucho la situación de embarazos no deseados en las adolescentes por todas las consecuencias que esto trae. Y este es un arma eficaz y que complace a la mayoría de las adolescentes.
lo que nos ha faltado a los ginecólogos y a los médicos en general son los pantalones para ordenarlos y para preferirlos ante otros métodos hormonales que, como bien dijo usted, tienen algunas consecuencias con relación a trastornos del ciclo, hemorragia, trastornos del peso, obesidad y demás. Estos métodos, como son locales, son ideales para estas pacientes, sobre todo que son pacientes en las cuales no podemos fallar. Podemos estar pasando de un método a otro porque al final vamos a tener nuevamente disparados en cada una de esas pacientes el embarazo no deseado por decepción, por abandono, ya no creen en ningún método y entonces terminan embarazadas nuevamente. Entonces, hay que agradecer siempre este tipo de conferencias. Ojalá los colegas tomen nota sobre la importancia de este método y que vean que no tienen ningún tipo de contraindicación, ningún tipo ni de paridad ni de edad, como bien dijo usted. Entonces, yo sí quiero que recalquemos un puntico, porque a la hora de escoger como que me entran ciertas dudas, sobre todo entre estos tres métodos medicados de los cuales hizo énfasis. Bueno, el pequeñito, el Yaides, el Yaides, bueno, lo tengo claro, que es cuando la paciente prefiere usarlo por menos tiempo, o sea, 3 años, que a veces lo piden así, no quieren 5 años, sino 3 años, pues entonces este es el ideal. Digamos que es breve en su... y tiene el beneficio adicional de que es más pequeño, por lo tanto se espera que tenga menos problemas en las nulíparas en la adolescente, ¿cierto? O sea que ese como que es el ideal para las adolescentes, como que lo tengo claro, que prácticamente el único límite es el tiempo. Los otros dos, que son de 5 años, el Mirena, el conocido Mirena, y el Cailina, esos son de 5 años, son más tiempo. Pero cuando yo tengo que escoger entre los dos, yo sé en el fondo que el Cailina tiene menos concentración, por lo tanto hay menor liberación del progestágeno, de la progestina diaria, la liberación diaria. Es un poquito más pequeño también, pero ¿cuándo escojo el uno y el otro? Si ambos son para 5 años y ambas dosis me son útiles. No sé si entro muy en detalle. Magnífico. ¿Cuándo escoger entre los dos? Doctor, muchas gracias. Su intervención es muy importante. Uno, porque también hace que se sensibilicen ante la necesidad de ofrecer un método anticonceptivo de largo plazo muy efectivo para ese grupo de población que necesitamos, están urgidos precisamente de cómo disminuir esas tasas de embarazos no planeados. Entonces, uno, para definir cuáles son los perfiles de pacientes. Entonces, como les dije varias veces, hay que individualizar la paciente según sus necesidades, sus prioridades y sus expectativas. Entonces, como usted muy bien dice, el Yaides es más pequeño, tiene menos dosis y dura 3 años. Entonces, para las pacientes que quieran planificar más allá de 1 año, cualquiera de los 3 métodos anticonceptivos se pudieran elegir. Lo único es lo que dije al principio, que no midan menos de 6 centímetros y que no pasen de los 10 centímetros para evitar expulsiones, ¿sí? Entonces, la medida, como usted bien dice, no hay restricción ni de edad ni de paridad y tampoco que porque el útero mida 7 u 8, no. O sea, se pueden nulíparas, se pueden multíparas que tengan esas medidas entre 6 a 10 centímetros. Lo otro, la paciente que definitivamente diga, doctor, yo tengo, bueno, pongámosle 15, 16 años, yo quiero un método anticonceptivo, ¿cuál es el que me recomienda de los 3? Entonces, habrá pacientes que va a decir, yo quiero menos dosis, yo quiero la menos carga hormonal, entonces estaría entre un Cailina y un Yaides, ¿sí? El dispositivo es del mismo tamaño, pero entonces habrá la paciente que dice, yo quiero embarazarme en 2 años o 3, se le ofrecería un Yaides. Si la paciente dice, yo no tengo definido cuándo embarazarme, no quiero tener hijos, pero si quiere baja dosis, pues estaría el Cailina. Ahora bien,
su patrón de sangrado cómo es. Muchas pacientes pueden decir, para mi patrón de sangrado es normal, pero ¿qué es normal para usted? Porque hay pacientes que se ha demostrado que no consultan cuando tienen menstruaciones abundantes, porque como toda la vida ha menstruado abundante, para ella eso es normal. Entonces, se dice que unas pacientes con menstruaciones abundantes tienen filtraciones nocturnas y como toda la vida ha sido así, no van donde el médico. Entonces, este grupo de pacientes que tienen menstruaciones abundantes se podría enfocar hacia un Mirena para disminuir ese patrón de sangrado, ¿sí? O un Cailina. También la paciente que dice, yo quiero tener mis menstruaciones mes a mes, escasas, pero quiero tener mis menstruaciones, en ese caso sería un Yaides, por lo que tiene menos concentración, las menstruaciones van a ser escasas, menos frecuentes, pero pueden tener la menstruación todos los meses un poquito. Entonces, la que quiere conservar menstruaciones, el Yaides, que también pueden presentar amenorreas, o sea, a las pacientes cuando se les coloca un sistema intrauterino, es muy importante explicarles que pueden tener amenorrea, como también que pueden tener spotting y manchado los primeros 3 meses. La amenorrea no va, hay que explicársela muy bien en la asesoría, porque a veces las pacientes creen que no menstruar es que la sangre se le quedó acumulada. Entonces es muy importante decirles de dónde proviene su menstruación, que cada 28 días en su ciclo se desprende, para que ellas entiendan que si el mecanismo de acción de un sistema intrauterino a nivel endometrial atrofia el endometrio, pues va a ser menos la menstruación que mes a mes va a llegar. Entonces también importante en la asesoría explicar eso. Mario, un comentario. Gracias. Mario, un comentario para la doctora Lucy. Este método anticonceptivo no es el preferido de las adolescentes, definitivamente. El preferido de las adolescentes es el condón o ahora con una nueva tendencia de influencer y que el Daesh, una cosa así, realmente no me he ubicado, que es el como utilizar los ciclos menstruales cuando está en etapa fértil y cuando no está en etapa fértil. Ahora los adolescentes se están metiendo por esa línea, doctora Luz. Ahorita que me responda me dice si eso es correcto o no. Bueno, espérate, permíteme, Eusebio. Es que quería adicionar algo, porque es que la verdad a mí me preocupa mucho el fracaso con los métodos anticonceptivos, cualquiera que sea. Cada vez que uno fracase con un adolescente, está poniendo en riesgo muchas cosas. O sea, no se puede fallar en las mujeres adolescentes en el PPD. Y hablando de métodos de moda, yo veo muy de moda el implante subdérmico. Sobre todo para las que acaban de tener un hijo y quieren planificar largo por 3 a 5 años, ponen el implante subdérmico. Pero da la mala suerte de que el bendito implante subdérmico nos está fallando porque nos altera mucho el sangrado. De pronto no tanto la amenorrea, porque esa se le puede explicar, como decía la doctora, pero sí el manchado continuo, 15 días o todo el mes, deja de manchar una semana y vuelve y sigue manchando. Eso es una preocupación frecuente de ellas y es motivo de retiro del implante subdérmico antes del año. Y la que no es por eso, es porque está gorda. Entonces, por mucho que uno les diga, vaya a la nutricionista, baje de peso, deje de comer tanto, porque en la lactancia se engordan, pero y ellas todo lo relacionan, todo lo que les da, desde la caída del pelo hasta la caída de las uñas, se lo quieren agregar al implante subdérmico. Pero sí es frecuente los cambios de peso, Mario, y los cambios del ritmo del sangrado. Entonces, Mario, sí. Espérate, el dispositivo que acabamos de revisar resulta una alternativa. Si bien no lo vamos a usar de entrada, de primera, porque no está tan de moda, lo podríamos usar como alternativa siguiente después del fracaso del implante. ¿Sí me entiende? Entonces, si hay muchas fracasando por el implante, pues aprovechemos y usemos el dispositivo.
Mario, déjame hacer un comentario sobre eso. Los adolescentes es un grupo etario que se tiene que tener una finura para atender. Y ellos, a través de los medios de comunicaciones sociales, son muy permeables a los influencers. Entonces los influencers tiran una línea. El condón es natural, pero el condón no evita ni las transmisiones sexuales, porque no evita un SIDA, y tampoco evita un alto porcentaje de un embarazo. Posteriormente está la inyección. No, me la pongo mensualmente. Entonces, esa es otra influencer que tiran la línea. Y el otro es el perfectamente natural, que es el de los días fértiles y el de los días no fértiles. Eso está marcando mucho en el adolescente. Mi comentario es que yo no creo que el de moda sea el implante subdérmico. Es el que más se usa porque es el que el ministerio ha estado promoviendo para estar siendo aplicado, pero sabemos todas las, como tú lo acabas de decir, todas las complicaciones. Termina uno dándole ácido tranexámico, ibuprofeno, naproxeno o algunas mini píldoras para poderle regularizar eso. Y posteriormente entra un fracaso y eso vale entre 100.000 y 200.000 pesos. Yo pienso que ahí entra la consejería por parte del médico, que nosotros hemos estado perdiendo porque hemos vendido nuestro liderazgo por un plato de lentejas. Y el plato de lentejas es el sueldito. Entre más sueldo tenga, aquí, allá, en otro puesto, me dedico menos al paciente. Y llega entonces el influencer y nos reemplaza la enfermera y cualquier otro charlatán que llegue por ahí. Mi comentario es, cuando nosotros empezamos a hacer esta participación con Bayer de este método anticonceptivo, es por la alta seguridad, es porque tiene menos fracaso, es porque podemos utilizar el sistema japonés de cortarle a ras el hilo para que cualquier otro curioso no le saque el dispositivo. Entonces tenga que venir donde el médico que se lo puso para que utilice una cureta de Nova o un histeroscopio y se lo pueda extraer por alguna circunstancia. Tenemos que evitar que nuestras mujeres adolescentes queden embarazadas con todo esto. Entonces, mi pregunta, Lucy, después de toda esta intervención de Mario, mi comentario es, ¿habrá posibilidades en zona de violencia, en zona roja, donde hay unas violaciones constantes, unas agresiones sexuales permanentes, que en Cúcuta, ustedes saben muy bien que nuestras madres cucuteñas le ponen una papa criolla peladita dentro de la vagina al adolescente para que no quede embarazada y hace como un cuerpo extraño? Todo eso lo veo. ¿Por qué? La pregunta mía es, ¿por qué si vamos a resolver el problema ¿cómo es que se llama? Del embarazo en adolescentes, que es una maldición? Es una maldición. Una niña de 10, 12 años que vamos a ver con Diva González el lunes, embarazada, eso tiene que ser bien terrible. Porque a esa paciente con una histeroscopia que no lesione el himen, podemos colocarle un dispositivo de esto y no le va a afectar en nada. Esa es mi pregunta. Por eso es una pregunta como capciosa, imaginaria, pero que tenemos que hacer algo para la zona de violencia, también no quede embarazada nuestras mujeres. Sí, doctor. Sí. No, esto se resume en que tenemos un trabajo muy grande en educar a tanto a enfermeras, médicos generales, especialistas, porque muchas veces sabemos que existe, pero no se ofrece. Y eso se documentó precisamente en el estudio Choice,
que en el estudio Choice, que se fueron con más de 9.000 pacientes y que se les ofrecieron tanto los métodos corto plazo como largo plazo, la anticoncepción intrauterina fue la que mayor tasa o mayor porcentaje de adopción tomó. Y en realidad se demostró en ese estudio que teníamos el Mirena, porque el estudio fue con Mirena, con implante y con té de cobre, y se demostró de que no lo utilizaban era porque no se ofrecía. Entonces, si no se ofrece, las pacientes adolescentes no conocen, sino como decía el doctor Mario, le ofrecen el implante, pues eso es lo que conocen. Si ofrecen los orales, pues eso es lo que oyen por las influencers, por la amiga, la prima, en fin. Entonces, también nos hace falta como llegar a esa asesoría que es tan importante y de divulgación. Con el estudio Choice, para terminar, lo que quiero decir es que la tasa de satisfacción de un DIU hormonal de 52 miligramos es por encima del 85% y como decía el doctor Villanueva, muchas veces se retiran por los efectos colaterales precisamente porque es de acción sistémica, entonces la cefalea, los spotting, el manchado o la irregularidad menstrual durante todo el tiempo que se coloca, hace que la tasa también de continuidad sea menor. Entonces, con el estudio Choice se demostró que la tasa de satisfacción a un año es del 78% y la de continuidad a 2 años es del 68% versus un 80% de un DIU hormonal. Doctora Lucy. Farid, Mi doctor. Farid, escúchame, para que tú continúes. Yo invito a cerrar esta sesión cuando el maestro de ceremonia, el doctor Farid Cecil Thanos, lo considere, a la doctora Andrea Camacho, gerente de Bayer, para que nos cierre esta programación. Pero antes de que Andrea Viviana Camacho intervenga, Farid invita a ver si hay alguna pregunta en el auditorio. Eusebio, yo soy el que tengo 2 preguntas para la doctora Lucy. Bueno. Y es muy precisa, muy concisa. Nosotros en las fuerzas militares, y se llaman fuerzas militares, solamente al ejército, a la naval y a la FAC, que es la Fuerza Aérea Colombiana. No incluyo la policía porque la policía no es una fuerza militar. Yo llevo el control o yo dirijo el programa de planificación en el ejército. Y lógicamente en el ejército, como en las otras 2 fuerzas militares, sí, está incluido y es de lo único que se habla en el 85% de los implantes subdérmicos. Entonces nosotros allá manejamos el Implanón y el Yadel. Yadel de 5 años, Implanón de 3 años. Etonorgestrel y levonorgestrel. La primera pregunta es la siguiente. Nosotros, porque eso está así escriturado, cuando una paciente tiene spotting y no cede, ¿sí? Está reglamentado que se le da 800 miligramos de ibuprofeno cada 8 horas por 5 días. Esa es la primera línea de ataque. La segunda línea es que si con eso no cede, nosotros le implementamos a la paciente sin retirarle el implante, hacer 1 mes con un método anticonceptivo oral. Si con esos 2 no cede, se retira el implante. Segunda, quiero saber si ustedes en esto, porque el Yadel también contiene levonorgestrel. Entonces, la primera pregunta, y yo le termino las 2, doctora, para que usted nos explique. La primera pregunta es si con el Mirena, el endoceptivo, endocervical, cuando eso ocurre, ¿también tiene la misma línea de ataque? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, nosotros cuando vemos una paciente con sobrepeso, o sea, pasando el índice de masa corporal por encima de 24.8, le decimos a la paciente, porque también eso está rotulado, que si tiene un implante como el Implanón de 3 años, mejor se cuide por 2 años con él porque pierde efectividad. Y si tiene el Yadel de 5 años, la efectividad neta es 4 años. ¿Ustedes también manejan esos criterios así? Esas son las 2 preguntas que yo les tengo. Listo, doctor. Bueno, en cuanto a la primera, según lo recomendado por la OMS, es muy bien como usted dice, los AINES,
los AINES en la dosificación por 5 días. También está incluido el ácido tranexámico. Entonces, la organización recomienda la dosis tope del ácido tranexámico son 3 tabletas 3 veces al día por 3 días y luego 2 tabletas, o sea, 1000 miligramos, porque cada tableta es de 500, 1000 miligramos cada 12 horas por 2 días. Esa vendría a ser la recomendación. Si no mejora, entonces con anticonceptivos orales se puede dar 1, 2 o 3 ciclos con una dosis más alta. O sea, si es un implante sería de una carga hormonal mayor para ese tipo de pacientes que dicen que tienen mucha menstruación en spotting. Eso en cuanto a ello. Entonces, el ibuprofeno, el ácido tranexámico y el anticonceptivos orales por 2 o 3 ciclos. Si la paciente, a pesar de ello, persiste, entonces ya hay que hacer una ecografía para ver si es que de pronto la paciente, en caso pues de que fuera un sistema intrauterino y la paciente persiste con la menstruación o con el spotting o el manchado, hay que verificar si es que de pronto no se visualizó un mioma submucoso o un pólipo que nos esté generando ese spotting. Si la paciente no presenta nada estructural que nos esté generando esos sangrados, entonces habría que mirar si es que tiene un trastorno de coagulación, porque 1 de cada 5 pacientes que tienen sangrado menstrual abundante pueden tener una coagulopatía. Y con la segunda pregunta, el sobrepeso. Perfecto. Y en cuanto al sobrepeso, me parece fundamental que toque ese punto, doctor, y muchas gracias, porque hay mucha desinformación. Las pacientes cuando tienen un sobrepeso, el tiempo de duración en cuanto a eficacia del implante no es igual. Por eso les decía ahorita que en esas pacientes que tienen sobrepeso o que están obesas, lo que usted muy bien dijo, si el implante dura 3 años o está aprobado para 3 años, a esa paciente le va a durar solo 2. Y si es un implante que tiene aprobado para 5 años la eficacia para una paciente obesa, que obviamente, como les dije, el gasto cardíaco es mayor, de todas formas el metabolismo también es más acelerado, estas pacientes de verdad que se beneficiarían más de un método anticonceptivo intrauterino. Ahora, si la paciente, ¿por qué? Porque con un sistema intrauterino va a ser considerado como criterio de elegibilidad 1, o sea, está indicado en ese grupo de pacientes porque no va a estar alterándose la eficacia por el peso, por su acción local. Un implante sistémico son 350 picogramos de levonorgestrel a nivel sérico que va a tener un impacto directo. Lo otro es que la paciente obesa o con sobrepeso tiene tendencia a generar hiperplasias endometriales o sangrados abundantes. Si no es una hiperplasia, por lo menos tiene sangrados. Entonces, esa paciente es para encaminarla más hacia un Mirena para que le sirva como anticonceptivo, que sea efectivo como anticonceptivo, pero que también le disminuyan ese sangrado menstrual abundante que está presentando y de verdad que la paciente queda con calidad de vida, que eso es lo que se discute o lo que promueve la FIGO, de que antes la menorragia idiopática que teníamos aprobado en INVIMA, como la pérdida sanguínea de más de 80 mililitros por ciclo en 6 meses, ya se consideraba una paciente como primera en línea de elección, un Mirena para contrarrestar esa menorragia. Ahora, dentro de la clasificación de la FIGO, es esa paciente con sangrado menstrual abundante que en realidad requiere un Mirena, pero para mejorar su calidad de vida. Ya la pérdida de 80 mililitros por ciclo ya se reevaluó porque pues, es muy difícil que una paciente cuantifique 80 mililitros por cada ciclo. Entonces, ahora prima mucho la calidad de vida, que la paciente se sienta cómoda, tranquila, que no esté cansada por esa pérdida, por una anemia. Entonces también eso es muy valioso y gracias, doctor, por hacer esa observación y esa pregunta, porque las pacientes obesas son muchas y ya seguramente han reportado embarazos por implantes con pacientes a las que se les dice que dura el tiempo estipulado y en realidad no, dura un año menos. Bueno, muy bien, gracias. A usted, doctor. No, gracias al laboratorio. Doctora Lucy, doctora
Ludi. Doctora Ludi, ¿usted va a hablar algo? ¿Va a decir algo? Doctor, gracias por lo de doctora, pero no soy doctora. Doctor. Es para ganarme también la cena con usted en Medellín. Entonces en Bogotá, No, le tocó viajar a eso Bogotá. Doctor, Perfecto, entonces, si no hay... Voy a tener el privilegio de conocerlos presencialmente en Barranquilla, entonces por allá, doctor, muy invitado estará a esa deliciosa cena. Por Doctor, favor, sí, queremos... piaceta o girolata. Farid, ¿Sí? Doctor, queremos cerrar con Andrea Andrea Camacho, que es nuestra gerente de promoción médica. Entonces, la queremos presentar y ella nos va a dar el cierre de la reunión, doctor Farid. Bienvenida, bienvenida sea. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Eusebio, doctor Farid, doctora Ana María, todos ustedes que nos han abierto pues la puerta y el espacio para este evento, para poder comunicarnos con todos ustedes. Para nosotros es muy, muy importante hacer estas alianzas con las sociedades, con las universidades, para alcanzar esos objetivos comunes que tenemos de mejorar la salud de las mujeres, de mejorar la calidad de vida de todas nuestras mujeres y en especial pues de la región de ustedes, de la región de la costa atlántica y pues toda la zona de influencia de las pacientes que ustedes ven en sus consultas. Aprovechar esta oportunidad de oro que nos está dando el sistema de salud para poder beneficiar todas estas mujeres que, como ustedes lo han mencionado a lo largo de toda la charla, tienen unas necesidades muy especiales en anticoncepción, tienen unos riesgos también bastante especiales de acuerdo a su estatus socioeconómico, a las diferentes pues, riesgos a los que se ven enfrentados sociodemográficos o riesgos clínicos, y ahorita podemos darles la mano con los sistemas intrauterinos, esas mujeres que no tienen, que la mejor opción de pronto no es el implante o alguno de los otros métodos de largo plazo que tenemos, sino que se pueden ver mejor beneficiadas con un sistema intrauterino y va a mejorar la calidad de vida y va a mejorar y a disminuir el riesgo a un embarazo no deseado. Entonces, pues definitivamente estamos construyendo, digamos, una nueva era en anticoncepción. El sistema de salud nos está dando una bellísima oportunidad para beneficiar a muchos más pacientes con estos anticonceptivos de última generación. Entonces, bueno, seguiremos construyendo conocimiento alrededor de este tema, de los temas de interés para ustedes y para nosotros. Tendremos otros espacios también para poder seguir hablando y discutiendo de todos estos temas que es pues maravilloso para nosotros poder compartir algo y también aprender de toda la experiencia que tienen ustedes de cara a sus pacientes. Entonces, pues bueno, no me resta sino agradecerles este momento tan maravilloso y despedirnos pues en nombre de Bayer. Gracias. ¿No hay nadie que quiera hacerle una pregunta a la doctora? Sí. ¿Ya va a ver quién hace una pregunta? Señor. No hay nadie más. ¿Quién quiere aprovechar este acúmulo de inteligencia anticonceptiva de estas tres hermosas damas? ¿Quién quiere hacerle alguna pregunta? Ve, ahí está Diva, ¿ve? La doctora Diva. Adelante, doctora, haga su pregunta. Un placer tenerla aquí. Hola, como siempre no puedo terminar la charla sin tomar un minutico la palabra. Agradecer, Bayer siempre ha sido un aliado de las mujeres en Colombia. Lo que pudimos trabajar desde el Ministerio de Salud en los temas que nos atañen y de poner los anticonceptivos al alcance de las mujeres, sobre todo. Porque desafortunadamente todavía hay mucho del porcentaje de uso de métodos que es de bolsillo, es decir, del gasto de bolsillo de las mujeres. No obstante, estén todos los métodos en el POS y ahora incluso el SIU está en el POS. Mi pregunta iba, ¿cómo acelerar el proceso para que las EPS lo entreguen? Me pasó particularmente, mi hija tuvo parto y posparto tuvimos que comprar el SIU. A pesar de que está en la última resolución del POS, todavía no está parametrizado en las EPS para entregarlo, o sea, no es tan fácil.
puede que De esté, acuerdo. pero de ahí a que se entregue, evidentemente todavía falta un largo camino por recorrer. Y ahí los ginecólogos del país y los que están en formación tienen toda la palabra, tienen toda la opción, porque es ordenar el método, es formular el método anticonceptivo y que la EPE y mencionar la resolución, no me acuerdo el número, es la 2481, 24-21. 31 que está la Ujú. nueva resolución y decirle a la EPS o al prestador o al asegurador con el que trabaje, está en la 2481 y yo lo necesito y no tengo por qué hacer el MIPRES. O sea, es un camino que Ujú. tiene que ir desde el que formula hasta insistir con la paciente en que lo pida al asegurador que se lo autorice. Lo que pasa es que la anticoncepción no es vista por las mujeres como una necesidad alta. O sea, no es como que se va a morir, no es una urgencia. Si no tiene acceso al método anticonceptivo, busca otro o lo posterga para más adelante o sale embarazada y punto, ya pasó. Pero no es objeto de tutelas. Entonces, no lo ven como una necesidad sentida en el sistema para garantizarlo sin barreras. Entonces, ahí es donde está el quid de la cuestión. Todavía tenemos que seguir trabajando en eliminar esas barreras de acceso que empiezan por la formulación y la entrega del método en el sistema de salud, que todavía correcto. Doctora Diva, no está disponible, las EPS no lo están entregando. Doctora Diva, me parece buenísimo que haya puesto este punto, digamos, tan importante sobre la mesa, que ya es pasar, digamos, de la teoría a la práctica. Y de acuerdo, aquí siempre vemos que es un camino por recorrer hasta que sea una realidad después de la inclusión de un medicamento al sistema, al PBS, hasta que sea una realidad y que se lo entreguen realmente fácil a la usuaria. Estamos recorriendo este camino de nuestro lado, pues doctora, estamos trabajando con los diferentes aseguradores, con, por ejemplo, las fuerzas militares, como mencionaba ahorita el doctor, para que lo incluyan y sea ofertado a las mujeres en los programas de promoción y prevención, así como son ofertados los otros métodos. Actualmente hemos logrado abrir ciertas puertas que lo consideren para ciertas poblaciones, aún no lo consideran para todas las mujeres porque pues sabemos que ellos empiezan a mirar temas de costo-efectividad. En costo-efectividad sabemos que también tenemos todos los argumentos para demostrar a largo plazo. Lo que pasa es que digamos que las personas que analizan esto a veces tienen una visión un poco más de corto plazo y dicen pues en este momento, si yo miro el precio pues, de un implante versus un sistema intrauterino, pues sí, es más costoso. La inversión en este momento es mayor, así los ahorros a largo plazo también sean mayores con un sistema intrauterino. Pero todas estas conversaciones las hemos empezado a dar. Ya es muy claro que para ciertos grupos de pacientes con condiciones médicas asociadas, ya lo están viendo que los beneficios superan y la inversión supera, digamos, los ahorros superan la inversión que están haciendo en este momento y estamos haciendo la tarea para que sea también viable para estas adolescentes, para las mujeres posparto que no quieren volverse a embarazar en el corto tiempo. Estamos recorriendo este camino, pero definitivamente, como lo menciona doctora, los principales, digamos, que tienen el poder en este momento son ustedes como ginecólogos de poder hacer esa prescripción. Las enfermeras y los médicos generales que están en los programas de PIP, que sabemos que tienen la responsabilidad de la anticoncepción en muchas mujeres, en este momento, pues todavía no lo pueden prescribir en la mayoría de las EPS, pero ustedes como ginecólogos sí lo pueden prescribir, pueden, ya no deben hacer un MIPRES, pero pueden, digamos, justificar esta prescripción basándose pues en las necesidades de su paciente, en la historia clínica, en los riesgos. Sí. Y definitivamente lo que hemos visto es que en la mayoría de EPS han respetado esta formulación y se lo han dado a la paciente, pero pues no son la mayoría de pronto los que en este momento están haciendo estas formulaciones en los diferentes tipos de mujeres. Entonces pues estamos recorriendo este camino y como usted lo mencionaba, el camino también de la mujer, que sepa que pues tiene ese derecho, que conozca
las ventajas y de los diferentes métodos y tome una elección ya contemplando, digamos, todas las opciones que pueda llegar a tener. Entonces, pues, estamos haciendo también desde nuestro lado y lo que ustedes crean que nosotros podemos hacer también, pues, bienvenido sea para seguir trabajando de mano con ustedes. Lilian Patricia Rubiano tiene levantada la mano, quiere hacer algún comentario. Prenda el micrófono y cámara, adelante. Diva, qué linda. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué pena que yo no pude ingresar a tiempo porque apenas acabo de desocuparme del trabajo y voy llegando a mi casa. Un saludo especial a Diva, al doctor Farid Cecín, que tengo mucho tiempo que no lo veía. Gracias, doctora. A mí me alegra mucho verla. Diva, un abrazo. Todavía estás en Argentina. Sí, Pi. Bueno, no, realmente aquí lo único que quería mencionar y muy de la mano de lo que dice Diva, yo creo que tenemos que aprovecharnos mucho también del momento. Yo creo que en todas partes, pues yo estoy viviendo en este momento en Pereira y por estos lados. Doctora, usted fue la que dio la conferencia con la Asociación de Magdalena. Sí. El lunes. Y es la presidenta del capítulo de adolescencia de gineco infanto juvenil en FECOLSOC. Maravilloso, ella fue mi residente. Quería aprovechar también porque definitivamente le tenemos que hacer mucha publicidad, no sé, mucho énfasis a larga duración, especialmente en adolescentes. Y estamos en un momento en el que tenemos que comenzar a educar a todas estas personas que están trabajando en anticoncepción, porque como les decía, yo estoy por acá, creo que esto pasa a nivel país, hay desabastecimiento de otros métodos anticonceptivos, que eso comienza como en esa lista de chequeo de qué es lo que puede ser mejor, lo que de pronto no puede ser tan bueno para nuestras adolescentes, y definitivamente el corto plazo, pues claro, puede tener muchas ventajas. Claro que sí, tendremos obviamente individualizando casos, muchos pacientes que se van a beneficiar con los métodos de corta duración. Pero en general nuestras adolescentes son sanas. Nuestros adolescentes pueden recibir cualquier método anticonceptivo, pero siguen siendo adolescentes y se les olvida, no les gustan las rutinas, no se toman el día que es, piensan que eso actúa de una manera diferente. Y qué mejor momento ahora que comenzar a educar, que precisamente con ese desabastecimiento de muchos métodos de corta duración, deberíamos comenzar a pasar a nuestros adolescentes que ya empezaron con un método, pasarlas a una larga duración. Y si bien el costo-beneficio en general es definitivamente importante, pues también tenemos que pensar que muchos de nuestros adolescentes sí se van a beneficiar con un método de larga duración hormonal, porque pues obviamente los beneficios de anticoncepción son evidentes, pero también va a ser evidente que ese adolescente que tenga ciclos más cortos, con menos duración, con menor cantidad de sangrado, pues van a vivir felices. Y tenemos que pensar en sus derechos y en que ellas también disfruten su sexualidad de la mejor manera. Entonces, realmente quería solamente como mencionar eso y aprovechar para saludarlos a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Cuando estuve en el ministerio se dejó una tabla de asesoría anticonceptiva basada en el estudio Choice, que yo creo que está vigente. Hay una nueva que sacó el UNFPA, que está en un documento del UNFPA que estaba actualizada. Lo importante es, como dice el estudio Choice, iniciar con los métodos de larga duración, los más efectivos, y ir dando la indicación de todos los métodos. Y ahí en esa tabla anticonceptiva, esa tabla de asesoría, están los elementos que son necesarios tener presentes dentro de la asesoría anticonceptiva: el tipo de sangrado, cantidad de sangrado, los días, cuántos días lo protege, de qué depende el uso del método anticonceptivo. Y lo que decía el estudio Choice es que cuando se entrega toda esa información, las mujeres, especialmente las adolescentes, en general eligen el método de larga duración. Como no se tenía tan claro que se podía entregar el SIU en ese momento, también queda como en primera línea.
pero ahora tenemos esa opción de entregar, de formular el SIU en todos los niveles de anticoncepción. Y también quedó en la resolución 3280 la anticoncepción post-evento obstétrico. O sea, en la norma está toda la posibilidad de que se pueda entregar el método. Y un estudio que hicimos de anticoncepción post-evento obstétrico, también lo que nos dijo fue que no hay diferencia entre hacer una asesoría presencial y una asesoría virtual. Una mujer con un video, con una asesoría virtual, con los mismos elementos de la presencial, también pueden tomar la decisión y elegían en la mayor parte de las veces los métodos de larga duración. Entonces, aprovechemos la virtualidad, creemos asesorías virtuales, hagamos videos. No sé si en eso puede ayudar Bayer y otras agencias a que se hagan videos de asesoría anticoncepción virtual, que se le pongan a las mujeres en salas de espera o cuando están en trabajo de parto o en lugares donde no haya tanta capacidad de profesionales que entreguen la asesoría, para que vayan teniendo la información y puedan exigir sus derechos. Bueno, creo que ya... Bueno, muy bien. Damos por terminado este evento agradeciéndole al laboratorio Bayer y a la doctora Diva, a mi gran colega, amiga, mi ex residente. La felicito, doctora. Me agrada mucho saber de usted y lo que ocupa hoy día. Y pues a la directiva de Bayer, mil gracias porque están promocionando nuevamente que se ha venido abajo la educación médica continuada, y para poder subsistir tenemos que seguir haciéndolo en beneficio de los pacientes. Con la venia del señor presidente, doctor Eusebio Consuegra, damos por terminado, doctor, este evento tan importantísimo que se llevó a cabo hoy. Que tengan todos feliz resto de día. Nos vemos. Muy bien, gracias. Muchas Feliz gracias. tarde. El lunes nos vemos con Diva a las Muchas gracias. ¿Qué hacer con las mujeres embarazadas de 10 a 14 años? De 10 a 14 años. Los espero y las espero el lunes. Un beso. Felicitaciones. Hasta Mil luego. bendiciones. Gracias a todos. Lilian. Hasta luego. Que estén muy bien. Felicidades. Hasta luego. Doctor